Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, empezamos así el programa de la Facultad de Derecho con diálogos con nuestros maestros, conversaciones con profesores e investigadores. Mi nombre es Juan Seda y como todas las semanas convocamos a algunos de nuestros maestros para hablar sobre las materias que se dictan en nuestra querida facultad y también para hablar de las carreras, de las trayectorias de estos maestros. Y hoy realmente contamos con la presencia muy grata de una gran maestra, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, y es la profesora Hortensia Gutiérrez Pose. ¿Cómo le va, Hortensia? Muy bien, muchas gracias por la invitación realmente. Hay pocos profesores eméritos en nuestra facultad y bueno, en toda la UBA. Sí. ¿Qué es llegar a ser profesor emérito? En realidad es algo muy especial, en mi caso al menos, porque yo a veces en broma decía que iba a pasar una ordenanza de esos que andan poniendo las etiquetas para el inventario y que en algún momento me iba a poner una etiqueta también a mí en la espalda, porque yo llegué a la Facultad de Derecho como alumno en el año 54, pero a fines del año 54. Pero cuando se adoptó el estatuto universitario, en el que es el vigente al día de hoy, en el 61, y se incluyó la carrera docente, yo ya estaba recibida, iba al Instituto de Derecho Internacional Público de la facultad, que en aquella época la dirigía, ya muerto por supuesto hace muchos años, el doctor Podestá Costa. Y cuando se adopta el estatuto, en el estatuto se incluye la carrera docente. La Facultad de Derecho, el Instituto de Derecho Internacional, llama a concurso para cubrir los 3 cargos, como usted recordará, jefe de trabajos prácticos, ayudante de primera y ayudante de segunda, en el año 62, en marzo del 62. Y yo me presento a ese concurso porque ya estaba yendo al instituto. Y en ese momento accedí al cargo de ayudante de primera, porque me había que cubrir los 3 cargos. Es decir, que desde oficialmente, entre comillas, de 1962 a 2015, soy un estante más de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto interino, profesor adjunto regular, profesor titular interino, profesor titular regular, y bueno, ahora una viejecita que ya fue primero profesor consulto, y después la universidad me hizo el regalo de designarme profesor emérito. Y en realidad sigo yendo a la facultad, así que todavía sigo corriendo el riesgo de que me pongan una etiqueta, porque si bien la cátedra ya está a cargo, la cátedra de Derecho Internacional Público está a cargo de quien ganó el año pasado, bueno, ganó hace años, pero finalmente se resolvieron las impugnaciones y accedió al cargo en agosto del año pasado la doctora Frida Armas. Yo sigo en la facultad con posgrado, estoy en la maestría de Relaciones Internacionales y en la maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y también integro a lo que es bastante reciente en la facultad, pero que es muy interesante, que es la comisión de postdoctorado. Nosotros teníamos, como muchas de las unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires, el doctorado. Y uno lo hacía dentro de la rama que le interesaba del derecho. Y desde hace 2 años, si la memoria no me falla, incorporamos nosotros la investigación de postdoctoral, con una comisión que yo integro junto con otros profesores, la mayoría de los cuales eméritos, y la mayoría de los cuales tienen el mismo riesgo que yo de que le pongan una etiqueta en la espalda. Pero lo hacemos con un enorme cariño y tratando de entusiasmar a los jóvenes, porque, claro, en realidad, no sé si decir nuestro país, la ciudad de Buenos Aires, o en general, más allá del título de grado, ya el título de doctor no es algo que se necesite, entre comillas,
para acceder a muchas posiciones. Ni siquiera para el profesor titular, por cierto, que nadie va a presentarse a un concurso de profesor titular en la Universidad de Buenos Aires sin ser doctor en esa área. Pero no está en el estatuto. Entonces, ya convencer a los colaboradores jóvenes que hagan por lo menos una maestría, que si ya hicieron la maestría, bueno, poco falta para dar un impulso más y hacer el doctorado. Y ahora es lo que estamos tratando, es de impulsar a aquellos que logramos entusiasmarlos con el título de doctor para que hagan la investigación postdoctoral. Doctora Gutiérrez Pose, usted hizo una trayectoria académica desde el inicio hasta llegar a la cumbre de la consagración académica, pero nunca fue profesora con dedicación exclusiva. O sea, es una facultad y una profesión donde es difícil conseguir profesores de dedicación exclusiva. ¿Cómo usted recomienda que se pueda encarar una carrera académica bien a fondo, como la que usted hizo, para el abogado que no se dedica solamente a lo académico? Bueno, yo tuve la dedicación semi-exclusiva. Lo que pasa es que nuestra facultad, por parte de la universidad, tiene muy pocas dedicaciones exclusivas. Entre las tantas cosas que hice en el marco de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Buenos Aires, durante un largo periodo representé a mi facultad en la comisión de investigación de la universidad. Y yo me acuerdo que convencer a mis pares de las otras unidades académicas de que Derecho también investiga, y diciéndole al de Medicina, por ejemplo, bueno, si el día menos pensado ustedes desarrollan una práctica nueva, o al de Farmacia, un medicamento nuevo, después no se enojen si nosotros eso no sabemos cómo regularlo. Nosotros necesitamos también hacer investigación, y si se puede hacer investigación ya a nivel de posgrado o postdoctoral inclusive, involucrando varias áreas, porque en definitiva el derecho es la vida de todos los días. Lo que pasa es que uno no lo suele ver así, pero desde la relación con mi vecino del piso de arriba, o en la calle con el señor que no se detiene cuando yo soy peatón y tengo yo derecho a cruzar y él arrastra así con su auto, eso es derecho. Estamos hablando con la doctora Hortensia Gutiérrez Pose, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. Realmente es un honor para nosotros. Si le parece, Hortensia, vamos a hacer la primera pausa del programa. Lo que ustedes dispongan. Y continuamos en un momento con el programa de la Facultad de Derecho. ¿Cómo no? Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho. Hoy con la presencia realmente honorífica de una profesora emérita que hizo toda la carrera docente en nuestra universidad. Y antes de hacerle una pregunta ya sobre su materia, sobre derechos humanos y sobre el derecho internacional, le quiero preguntar, doctora, si ya una vez que uno llega a lo máximo, al postdoctorado, ¿hay algún escalón más, un escalón superior ya a ser postdoctor? Bueno, yo creo que siempre es interesante tener un título académico de nuestro país, del país del cual uno pertenece, pero que eso no impide que después se tenga algún título académico de ese similar nivel de una universidad o de un centro de investigación extranjero. Creo que es muy útil completar la formación académica nuestra, que al menos en mi área, que es Derecho, no Derecho Internacional solamente en Derecho, realmente es muy buena. Tenemos una muy buena formación. Y esto lo experimentan los chicos, los colaboradores jóvenes, cuando salen con sus primeras becas y van al exterior, sea a Estados Unidos, a Francia, al Reino Unido, a hacer algún curso ya como egresados, involucrándose con alguna área de una maestría que eventualmente estén haciendo, y vuelven y cuentan, ¿sabe, doctora, que tenía razón? Porque ahí se reúnen en este nivel de cursos chicos que vienen de distintas universidades y distintos, en el área mía, en el área del derecho internacional público, de distintos países.
Entonces es realmente un intercambio más que interesante y ellos vuelven muy contentos y muy sorprendidos, porque muchas veces no alcanzan a valorar todo lo que el Estado, a través de la Universidad de Buenos Aires y en particular de la Facultad de Derecho, les brinda a los jóvenes gratis. Esto es fantástico. Pero usted es modesta, doctora, y no nos dice cuál es, porque usted ha alcanzado ese máximo grado académico a nivel internacional. ¿Por qué no nos cuenta cuál es ese? Bueno, en el área nuestra existe la Academia de Derecho Internacional con sede en La Haya. Esta academia es muy viejita, se hizo, la idea data después de la Primera Guerra Mundial, cuando los estados deciden hacer una primer tribunal internacional de justicia para intentar solucionar diferencias por la vía pacífica y no por las armas, con sede en La Haya. Es la Corte Permanente de Justicia Internacional del año 1920, y entonces, en ese mismo momento, se ve que sería muy interesante que además de tener un tribunal internacional, quienes hacen derecho tengan la posibilidad de hacer al mismo tiempo una formación internacional. Y ahí surge entonces la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que dura hasta el día de hoy y que tiene dos vertientes, la de Derecho Internacional Privado y la de Derecho Internacional Público. Yo he hecho cursos en la Academia y finalmente di lo que se llama el diploma de la Academia, que eso es realmente como, bueno, una vez que uno tiene lo del país y quiere algo de afuera en el área, es importante. Yo, con quien fue, ya no puedo decir mi colaborador, porque fue hasta el mes de agosto del año pasado que me sucedió en la cátedra la persona que ganó el concurso, que tiene, ya es doctor y tiene el certificado de postdoctor de la facultad. Bueno, ahora le digo, usted tiene que prepararse para hacer el diploma de la Academia, porque en Argentina somos muy pocos los que los tenemos. Y yo creo que es importante, pues es importante ver el enfoque de otros. Y una vez un profesor, no en la Academia misma, sino que en Ginebra, en la Comisión de Derecho Internacional Público, que es un organismo subsidiario de la Asamblea General que tiene una parte académica también, con sede en Ginebra, quien era el director de estudio, cuando cerraba ese curso al que yo había concurrido, en el que yo estaba, nos dice, bueno, miren, todo esto tiene como un único objetivo, lograr lo que no se logró en 1920. Que el día de mañana, cuando ustedes se encuentren en una negociación, se acuerden del tiempo que estuvieron sentados acá, el tiempo que convivieron, que discutieron, que estudiaron juntos, y eso les sirva para defender los intereses de los respectivos países, pero defenderlos en el diálogo y en la confrontación de ideas y en el encuentro de los puntos de interés común. Nunca más guerras. Y esto yo lo oí, habrá sido el año 60, 1960, y bueno, hasta 2015 han habido muchas crisis. Todo el tiempo parece que estamos al borde de crisis internacionales y siempre hay una vuelta que hace llevar al diálogo, que esto es sumamente positivo y nosotros como argentinos lo vivimos en el año 1982. El diálogo llevó a la solución. Claro. Estamos hablando con la doctora Hortensia Gutiérrez Pose, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. Me interesa esta apertura que hace para que me da el pie para preguntarle sobre la evolución de este sistema internacional de derechos humanos y este sistema internacional de derecho, esta articulación o globalización del derecho. Pero para empezar ya el tema y no cortar, le pediría que hagamos una segunda pausa ahora. Viene el informativo y después continuamos con la doctora Hortensia Gutiérrez Pose, profesora de toda la vida de la Universidad de Buenos Aires. Realmente un honor tener aquí una profesora emérita. Gracias. Volvemos en un momento. ¿Cómo no? Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Hortensia Gutiérrez Pose, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires y especialista en la Argentina y en el mundo en derechos humanos. Usted nos hablaba recién, doctora, sobre esta evolución que ha tenido y el avance que significó la creación y la consolidación de un sistema de derechos humanos en el mundo, por ejemplo, para la preservación de la paz. ¿Cuáles son, así como tiene esas fortalezas, cuáles son otras fortalezas de este sistema internacional y qué debilidad usted podría encontrar o qué desafío tiene este sistema en la actualidad? Bueno, en realidad el punto de partida fue la organización de un sistema internacional a partir de la terminación o la conclusión de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de los años transcurridos y el desastre que fue el genocidio durante el periodo nazi y el hecho cruento y tremendo de una segunda guerra a nivel mundial es precisamente lo que lleva a fortalecer aún más ese sistema de derecho internacional público, es decir, de relaciones entre estados, en el cual se gesta como un área específica el derecho internacional de los derechos humanos. Y hay todo un desarrollo que al día de hoy es muy fácil, en la calle si usted quiere, que alguien le diga, bueno, pero en definitiva, yo tengo un derecho a la vida, pero ¿quién me lo va a denegar? Claro, nosotros en nuestra Constitución Nacional tenemos subyacente en el artículo 14 la existencia de un derecho a la vida. Si no, no habría un derecho a trabajar, por ejemplo, si uno no tiene vida. Pero que esto haya trascendido el ámbito interno de cada Estado para que los Estados tengan que rendir cuentas frente a la comunidad internacional del respeto por lo menos de los derechos básicos y que la comunidad internacional a través de órganos específicos, por supuesto, que los Estados consienten, pero no es nada paquete no consentir. Entonces consienten que les hablen, consienten que les den opiniones, te tienen que explicar qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer, y se les dice, mire, sería mejor que hagan esto, sería mejor que hagan lo otro. Y de un sistema que originalmente se gesta como un sistema a nivel universal, nosotros, dentro de América, tenemos ya desarrollado un sistema regional a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con también un sistema de control, y un sistema de control que va más allá de lo que es a nivel universal, que es un control político, que es decirle al Estado, mire, si usted sigue portándose así, no venga a pedir que le vendamos X cosa que usted quiera. En el sistema interamericano, el control no es solo político, no es solo de crítica, sino que además es un sistema jurisdiccional. Es decir, que el individuo tiene derecho frente a su Estado y además, si su Estado desconoce ese derecho, tiene la posibilidad de acudir ante un sistema internacional, primero de tipo político, pero después de tipo jurisdiccional. Claro. ¿Y qué casos no es pueden... una tercera instancia, no es por encima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso nuestro. Es otra Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también puede opinar y puede decirle al Estado, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y tiene que modificar esto, esto y esto. Y el Estado está obligado a hacerlo. Es decir, que yo creo que realmente aquella viejísima frase de un viejo jurista de la paz por el derecho, poco a poco, malgré nous, las personas, los individuos, que en definitiva los estados somos individuos, integramos los estados, estamos avanzando hacia la paz por el derecho poco a poco. Esta perspectiva, porque usted me contaba que hace unos cuantos años, cuando hizo este estudio, este trayecto académico en la Academia de La Haya, la noción de la paz era algo que estaba en debate. Hoy en día está más
endeble o más fortalecida la idea de la paz y la vigencia del derecho a nivel mundial? No, yo creo que la vigencia del derecho es realmente importante. Simplemente le pongo un ejemplo doméstico. Nosotros tenemos un código penal, tenemos una justicia penal y lamentablemente uno a veces corre riesgo de ir por la calle, que un señor pase con una moto, arranque la cartera a la mujer y la tire al piso y la golpee. Ahora, el hecho de que exista la norma y el hecho de saber que la norma debe ser que sea respetada, impulsa a ese respeto. Hay un área del derecho, y quizás es una de las más novedosas, que es el derecho internacional penal. Es decir, ahí son los individuos los que tienen conductas tipificadas como contrarias al ordenamiento jurídico internacional. Por ejemplo, el genocidio, por ejemplo, los crímenes de guerra. La acción de esta Corte Penal Internacional tiene un objetivo, además de hacer justicia en el caso, que es el de ser ejemplificador. El derecho pone límites. Los hombres somos los seres humanos, gracias a Dios somos individuos y somos individuos libres. Pero como somos libres, tenemos la conciencia del deber ser. Y si lo transgredimos, sabemos que lo transgredimos. Y a veces es importante que esa norma exista y que se sepa que ciertas conductas son contrarias a derecho. Yo solía jugar con mis alumnos, pero hoy me mandaron un trabajo que estaba viendo esta tarde que tenía que comentarlo para ver si lo aceptábamos o si se podía perfeccionar para una publicación de la facultad. Y uno de los comentarios que justamente esta tarde ponía para que se lo transmitiesen a los autores de este trabajo era que tengan mucho cuidado con el uso de las palabras legalidad y legitimidad. La legalidad es la norma jurídica positiva. Si yo manejo en Buenos Aires, debe ser que manejo por la derecha. Si manejo en Londres, debe ser que maneje por la izquierda. Que no es lo mismo que legitimidad, que hace al mundo de los valores. Y hablando de valores y de países distintos y de sistemas normativos distintos, ¿cómo se compatibiliza esta idea de un sistema jurídico internacional con el principio de soberanía nacional, o lo global y lo local? No, si hay una norma del derecho internacional que está en su origen del derecho internacional, es la de que todo Estado es soberano. Esto significa que todo Estado tiene el derecho de darse su ordenamiento jurídico, de ejercer la coacción para hacerlo respetar y de tener la interpretación a través de sus tribunales de ese derecho. Argentina tiene derecho, el Uruguay tiene derecho, pero para la Argentina el derecho uruguayo es un hecho, porque son iguales jurídicamente ambos. Ahora puede ser que, volvamos al ejemplo, Argentina y Uruguay concuerden en un determinado aprovechamiento de un río y entonces ambos adoptan la norma, la negocian, la adoptan y por esa norma se obligan. Y cada uno entonces debe hacer que en el sistema interno esa norma concuerde con su propio ordenamiento jurídico. Pero los estados son soberanos, no cabe la menor duda. Claro. Ahora, y es muy importante acordárselo cuando uno pertenece a un país chiquitito y no es ni Estados Unidos ni Rusia. Ahora, o China hoy día en lo económico. Esto introduce un debate que, bueno, está superado jurídicamente, pero que usted como alumna lo habrá vivido, que era todo esa tradicional polémica entre el monismo y el dualismo. Ahora lo vemos como algo tan lejano, pero a partir del 92, ¿no? Energía contra Sofovich, pero en realidad fue un debate de muchas décadas sobre si cómo se incorporaba la norma internacional al sistema local. Bueno, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus primerísimas decisiones, lo que dice es que su sistema normativo, lo que ella aplica, no es derecho penal, es derecho internacional de los derechos humanos, y que lo que ella dice es el derecho que debe ser conforme a la norma que ella aplica, pero que los estados son soberanos y por ende cada estado
debe adoptar en su ámbito interno las normas que correspondan en relación a las obligaciones que voluntariamente asumen en el ámbito internacional. Nadie le pone un revólver en la cabeza a un Estado en una negociación. Claro. Es bastante común. Bueno, ahora estamos con todo el debate de la deuda externa, la no deuda externa, si se va a la jurisdicción de New York o si no se va a la jurisdicción de New York. Bueno, cuando se decidió ir a la jurisdicción de New York, nadie le puso un revólver en la cabeza al Estado argentino. El Estado argentino habrá considerado que ut des, doy para recibir, en ese momento, por X circunstancias, le convenía aceptar lo que el inversor le pedía, es decir, que los diferendos que pudiesen existir no se acudiese tan solo a la jurisdicción interna, sino que se pudiese elegir la interna o la jurisdicción de New York en el caso de especie. Bueno, el Estado tiene que pensar muy bien lo que hace, Claro. muy bien Y lo consultar que hace. a los que saben, ¿no? Bueno, eso se supone, ¿no? Para eso elegimos nosotros a los parlamentarios, elegimos a quien es el jefe de Estado. Bueno, estamos conversando, realmente está dando cátedra No. Hortensia. Si le parece, vamos a hacer la última pausa. Se nos está pasando rápido, pero bueno, llegamos a la última pausa y volvemos para el último bloque del programa de la Facultad de Derecho. ¿Cómo no? Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos el último bloque del programa del día de hoy de la Facultad de Derecho con la presencia de nuestra profesora y maestra realmente, Hortensia Gutiérrez Pose, que bueno, nos habló de la evolución y de los principios de este sistema internacional de los derechos humanos y claro, de la vigencia que tiene respecto de la vida cotidiana. Hay una noción de qué significan hoy los derechos humanos y qué significa hoy el apego a la norma. ¿Tenemos los argentinos una noción de la importancia del apego a la ley? Yo creo que en lo que hace al área de los derechos humanos sí, se ha hecho muchísimo. Nosotros en la Facultad de Derecho no teníamos una materia específica y yo creo que fue en el año 83 o 84 que se revió el plan de estudio de la facultad por primera vez en esa época y se incluyó la materia específica Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la carrera de abogacía. Y yo me acuerdo que no fue muy bien recibida por profesores del área del derecho público, por ejemplo, en el área del derecho constitucional. Ellos decían, pero ¿qué es lo que vamos a agregar a lo que nosotros enseñamos? Yo, bueno, habría que preguntarle a un alemán que logró zafar de Auschwitz, por decirlo de alguna manera, cuál es la importancia de que no solo esté la norma interna, bienvenida sea, y bienvenida sea nuestra Constitución, si pensamos que todo esto está desde 1853, pleno movimiento constitucionalista del siglo XIX, que nosotros lo tenemos, pero si además de nosotros tenerlo, entonces refuerza con un mecanismo internacional que alguna vez le puede decir al Estado, mire mijito, me parece que acá tiene que ajustar algún tornillo que está medio flojo de su sistema. Mire que, por ejemplo, a lo mejor no hay un respeto absoluto del debido proceso porque aún en el área civil a veces los plazos son demasiado prolongados y entonces a lo mejor cuando hay un menor, que es la causa, porque a lo mejor tuvo un accidente y hay que hacer todo un proceso para demostrar quién era el responsable y en consecuencia hacer frente a los gastos que hace falta para que ese menor se recupere de las lesiones que puede haber tenido. Bueno, mire, si van a pasar 10 años en primera apelación y eventualmente alguien plantea un caso para ver si trata de lograr llegar por un recurso extraordinario a la Corte Suprema, el pobre niño que se lastimó la pierna va a quedar chueco. Entonces, que exista un área internacional, jurisdiccional, que le diga al Estado, yo no soy una cuarta instancia, pero yo le puedo decir, mire,
¿por qué no revé un poco esos plazos? ¿Por qué no toma mecanismos que protejan, por ejemplo, al niño hasta los 18 años, como ese niño para el derecho internacional? ¿Mm? Proteja a ese niño de una mejor manera. Y a lo mejor el Estado no es que no quiera hacerlo, sino que simplemente no lo advirtió, no se dio cuenta, no pensó que había herramientas que podían mejorarse. Eso pasó en un caso Furlan y familiares. Exactamente eso. Ese era el caso que yo estaba pensando. Que realmente un chico que quedó con discapacidad. Usted sabe que las vueltas de la vida, yo tuve una materia sobre discapacidad y tuve la suerte de conocerlo. ¿Al chiquito? Sí, chiquito ya es un muchacho grande. Pienso que sí, porque el caso ya es viejo. Bueno, ya gracias a esa intervención y a la participación de esa recomendación de la Corte Interamericana, el Estado le dio trabajo, hoy ese chico está con trabajo, tiene una familia, pero la pasó muy mal. Me alegro muchísimo. ¿Ve que usted mismo está demostrando que el derecho es positivo para la comunidad y que los mecanismos funcionan? Bueno, no se olvide que yo soy discípulo suyo, he sido alumno suyo. No, pero es que realmente es así. Yo no tenía idea, conozco el caso, por supuesto, y entre las cosas que hice en mi vida, mi mitad de la vida es la Facultad de Derecho y la otra mitad de mi vida fue el Poder Judicial de la Nación, donde entré de pinche de mesa de entradas y me jubilé como juez civil, así que también ahí hice toda la carrera de pinche, secretario de primera instancia, secretario de Cámara y luego juez de la Nación en el área civil. Por eso me interesan mucho los casos en los que justamente lo que está de por medio son las normas internas en el ámbito de la familia, incluida la protección al niño, con las normas internacionales que vienen a fortalecer nuestro sistema y a decirnos a veces, miren, de alguna manera hay que encontrar la vía para poder solucionar esto, porque lo cierto es que el Código Procesal tiene plazos, que los abogados, sobre todo si son demandados, defienden a brazo partido sus plazos y que el juez dirigirá el proceso, pero mucho no puede hacer, y sin embargo, finalmente hubo una solución que el Estado le pudo dar a esta persona por otra vía. Claro. Se nos está terminando el tiempo, pero no puedo evitar preguntarle cómo ha mantenido en todos estos años esa pasión que todavía tiene por enseñar y las ganas de seguir viniendo a la facultad. Sí, es parte de mi vida, es parte de mi vida. Yo llegué a la Facultad de Derecho cuando tenía 16 años. Tengo 76 por 2 días más, estoy a punto de cumplir 77. Y sigo yendo a la Facultad de Derecho ahora por posgrado en la maestría de Relaciones Internacionales y en la maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y integro la comisión de postdoctorado de la facultad, que es a donde intento convencer a la buena gente que primero tiene que hacer la maestría, luego la tesis doctoral, y después todavía tiene que hacer la investigación postdoctoral, y después tiene que apuntar a algún título extranjero. Claro. Y entonces después van a poder presentarse a concurso con profesor titular. Básicamente la idea es que uno tiene que estudiar toda la vida. Sí, porque es apasionante. Como docente, ese me parece realmente un legado fundamental, ¿no? Que el que entre a la carrera docente no lo haga por vanidad y por mostrar su título, sino para seguir estudiando toda la vida. Sí, es que si no uno se pone muy viejo. Ya es viejo, por lo menos que la cabeza no se rumbre. No, realmente para mí ha sido un gusto. Yo realmente fui alumno suyo y siempre recuerdo con gran afecto, y bueno, fíjese que me queda todavía lo que estudié con usted, y realmente uno valora mucho la vocación de nuestros maestros. Gracias. Espero que la haya pasado bien. Sí, realmente. Tiempo. Gracias por la invitación. Y además por volver a verlo. Porque muchas veces hay gente que dice, doctora, ¿usted es la doctora Gutiérrez Pose? Sí. Yo fui alumno suyo y yo pongo cara de terror. Claro. Porque a veces las caras las reconozco, a veces reconozco las voces. Pero fueron muchos años con grado y con posgrado. Bueno, ahora ya nada más que posgrado. Este año, por primera vez, nada más que posgrado. Bueno, y le quiero agradecer porque realmente venir hasta aquí ha sido un honor para nosotros. Este programa, como le comentaba, está siendo emitido en este momento en vivo por Radio UBA, pero también lo estamos grabando y filmando
de manera de poder poner a disposición este material audiovisual a sus alumnos y a la mucha gente en Argentina y en el mundo que la conoce y la admira. Muchas gracias, sobre todo para entusiasmar a los chicos jóvenes. Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia y será entonces hasta la semana próxima en el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.